la mayor diversidad de voces que podíamos tener en esta mesa. El tema de la huelga se elimina del proyecto. ¿Es eso conveniente? ¿Cómo lo ve José María Villalta? Una propuesta que ha tenido un gran apoyo del Frente Amplio, también del PAC y por supuesto de las organizaciones sindicales en el país. ¿Ese es el proyecto que se quería? ¿Es por ahí por donde debe caminar? Bueno, lo primero que hay que recordar es que la reforma procesal laboral, que es una iniciativa que tiene ya 10 años en la corriente legislativa, es una reforma integral a todo el capítulo de procedimientos del Código de Trabajo. Juicios de trabajo que presentan los trabajadores para reclamar sus prestaciones, procedimientos para hacerle justicia a aquellos trabajadores que han sido despedidos injustamente y también a las mujeres embarazadas despedidas que no las reinstalan. Hoy los procesos laborales pueden durar hasta 6 años o más. Nos hablaba el presidente de la Sala Segunda, don Orlando Aguirre, en una reunión que tuvimos en la Asamblea hace poco, de juicios laborales que han durado casi 10 años. Imagínese usted lo que es para un trabajador estar esperando 10 años para tener justicia pronta y cumplida, incluso para los mismos empresarios, todo lo que tienen que gastar en abogados esperando a que se hagan los juicios. Y también el proyecto busca modernizar la parte de derechos colectivos, ¿no? El derecho laboral se divide en derechos individuales, derechos que reclama personalmente el trabajador y derechos colectivos que reclaman los trabajadores en tanto colectivo, en tanto clase social. Y ahí entra el tema del derecho de huelga, donde hay varios criterios de la OIT que le han planteado al país, la Organización Internacional del Trabajo, donde hay convenios que el país ha firmado y le han planteado al país que el país debe modernizar su legislación, que es una legislación atrasada, que no permite cumplir esos convenios y respetar los derechos de los trabajadores. Esa parte de la huelga, se reforma el capítulo en general, tanto en la huelga en el sector privado como en la huelga en el sector público, y la parte que fue vetada son 4 o 5 artículos que tienen que ver con la huelga en el sector público, que no representan ni el 5% del proyecto de ley, y es donde ha habido la controversia porque algunos plantean que se está ampliando la posibilidad de hacer huelgas en el sector público. Yo no creo que sea así, creo que más bien se está logrando una legislación más equilibrada, más moderna, que proteja tanto los derechos de los trabajadores como los derechos de las personas usuarias de los servicios públicos. Pero en cualquier caso, la política es de dialogar, de negociar y de buscar acuerdos. Y si quitando ese tema, esas reformas sobre la huelga en el sector público, para que ese tema se quede como está hoy, logramos avanzar en todos los demás temas que benefician a todos los trabajadores de este país, pues nosotros estamos dispuestos. Que la parte de huelga en el sector público se saque del proyecto, se quede regulada como está hoy en el Código de Trabajo y que avancemos en todo lo demás donde hay muchos más consensos. Don Rafael Ortiz, diputado del PUS, presidente del Congreso, ¿se podrá sacar el proyecto eliminando la parte de huelga? ¿Por qué es importante mantener los otros elementos? Bueno, buenos días. Nosotros hace como un par de semanas convocamos a un foro en donde invitamos a todos los diferentes partidos, a los organizados conjuntamente con nuestro compañero, el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, don Juan Luis Jiménez Zúcar, quien está fuera del país, supongo por eso no pudo. Ni tampoco don Antonio dijo que no podía venir, Antonio Álvarez de Santi del Partido de Liberación Nacional. Pero evidentemente nuestra intención es esa. Desde el año pasado trabajamos. ¿Por qué hay que sacarlo? Hay que sacarlo porque, bueno, yo creo que bien lo señala don José María. Hoy en día el Código del Trabajo, a mucha honra, promulgado en una administración, en la primera administración social cristiana que tuvo este país, con la colaboración y con la ayuda, por supuesto, del Partido Comunista y de la Iglesia Católica, tiene esos derechos consagrados en el Código del Trabajo, pero como bien lo explicaba ahora don José María y lo han dicho los señores magistrados de la Corte, existe un problema muy serio, que es que a la hora de poder llevarlos, de llevar ese derecho sustantivo a la práctica, el procedimiento no cumple con lo que debería cumplir, que es una justicia pronta y cumplida, y especialmente cuando se trata de los sectores que tienen más vulnerabilidad. De tal manera que es muy necesario sacarlo.
Yo estoy positivo. Ese día que estuvimos en esa reunión de las diferentes partes, hay un ambiente, me parece a mí, muy conducente a buscar ese acuerdo. Creo que todas las partes reconocen la necesidad de que tengamos una legislación moderna, que se reforme. Hay puntos que han sido controversiales, como fueron los que llevaron los que causaron, digamos, el veto de doña Laura Chinchilla, que tienen que ver casualmente con este tema de las huelgas, algunos puntos de derecho colectivo que creo que definitivamente pues tenemos que revisar. Hay un proyecto que presentó en la legislatura anterior, presentado por el Partido de Acción Ciudadana, por el Frente Amplio y por la Unidad Social Cristiana, que de igual manera lo estamos conversando a nivel del grupo que actualmente conforma una alianza para poder buscar ese consenso, tanto del Partido Liberación Nacional, del Movimiento Libertario, del Partido Mario Redondo y los otros sectores. Si no es así, difícil, pues usted sabe que es muy difícil, con solo que un par de diputados no estén de acuerdo, pues lo hace difícil. Pero me parece a mí que no hay nadie en esta Asamblea Legislativa que no quiera tener la disposición de buscar eso. Hay algunos puntos, yo creo que todo el mundo concuerda que un 98% de la propuesta es viable y habrá que buscar aquellos donde tengamos que negociar en el buen sentido de la palabra. ¿Qué es lo que habría que negociar, José Alberto Alfaro, del Movimiento Libertario? ¿Qué da por negociar de ese proyecto? Bueno, creo que efectivamente... ¿O ustedes lo van a cuestionar del todo, esta iniciativa? No, realmente la fracción del Partido Movimiento Libertario está muy comprometida también con el sector de los trabajadores y en ese sentido nosotros estamos conscientes de que es un código que tiene ya mucho tiempo de que debería de aprobarse. Los procedimientos a nivel legal, a nivel de los juzgados de trabajo, están saturando los juzgados, y eso conlleva evidentemente de que los trabajadores tengan tantos años para poder tener una justicia pronta y cumplida, como dice la Constitución política. Igualmente el trabajador también tiene pues un exceso de procedimiento, que eso le implica costos operativos como pago de abogados y esto. Nosotros como fracción, lo hemos dicho en todo momento, no queremos permitir de que la huelga se dé en los servicios públicos esenciales, y hacia ahí el Estado tendrá que ver, cumplir con colocar el personal o los trabajadores que sean necesarios o sustituirlos ahí. Por ejemplo, esa es la tesis de nosotros. Ahora, ya se da la huelga en servicios públicos esenciales. Sí, desgraciadamente sí, y el que sufre las consecuencias, al fin y al cabo, es el pueblo costarricense, que no va a tener inmediatamente esos servicios públicos. De ahí que nuestra protesta en ese sentido. En todo caso... ¿Pretendía regular ese tema? Sí. ¿O no? ¿Ustedes no lo veían así? Bueno, por lo menos en los servicios públicos esenciales nosotros no estábamos de acuerdo. Pero en todo caso habrá que llegar a un consenso, a una determinación de consenso con las otras fracciones, a efectos de que la parte de la huelga tenga una regulación que al fin y al cabo, por lo menos esa parte de los servicios públicos, sea la menos afectada. ¿Fomentaba la creación de sindicatos esta ley? ¿Usted lo ve así? Pues no, los sindicatos... ¿O la organización sindical? ¿La preocupación de ustedes era en los servicios públicos o era en el sector privado? Digamos que en ambos. En ambos, lo que pasa es que creemos que hay un interés público eminente, que es que los servicios públicos se mantengan siempre con el servicio que merecen todos los costarricenses, y entonces en ese mismo sentido nosotros hemos tenido algún tipo de protesta, bueno, y eso lo iremos a valorar posteriormente en la fracción, ¿verdad? Y cuando el proyecto llegue ya a plenario. En todo caso, de momento se está haciendo un trabajo importante ahí a nivel de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Yo soy el secretario, estoy coordinando ahí con el diputado Juan Luis Jiménez Zúcar,
de forma tal que el proyecto salga lo más antes posible, porque realmente es un código, una normativa que es de vital importancia para el sector trabajo y el sector empresarial. No, Marco Benicio Redondo del PAC, ¿cuáles son esos puntos que falta de afinar entonces? Definitivamente queda huelgas eliminado, fuera, ¿verdad? La regulación de la huelga en el sector público. Por lo quedaría menos eliminado. lo que está eliminado es aquello que fue vetado. En ese sentido, creo que hay aceptación de prácticamente todos los Inclusive de actores. los sindicatos. También hemos estado conversando con los sindicatos y también hay aceptación. ¿Por qué? Porque es muy importante lo que representa esta reforma. Es el acto más importante desde el 43, cuando se aprobó el Código de Trabajo, no solamente con la presencia de don Rafael Ángel Calderón en su momento, sino que también los actores, como bien lo decía don Rafael, tanto del Partido Comunista y también de la Iglesia, en cuenta Víctor Manuel Sanabria Martínez. Y en ese sentido, pues nosotros creo que hemos logrado llegar al entendimiento que es más importante todo lo que se está logrando modificar que ese riesgo que representaría ponernos a tratar de seguir forzando algo sobre lo que al final tal vez no vamos a tener consensos. Entonces, yo creo que la disposición que hemos llegado a tener, y que creo que es un acto de mucha responsabilidad de parte de todos los actores, es que debemos de tratar de obtener el mejor rédito de lo que ahora tenemos. Y en ese sentido yo creo que hay acuerdos, hay complacencia para que efectivamente podamos continuar, y a nivel de la Comisión de Asuntos Jurídicos existe mucho interés de parte de todos los miembros para que justamente dentro de poco tiempo ya podamos tener toda la tranquilidad. Y digo que dentro de poco tiempo porque prácticamente ya hemos analizado cuáles son los eventuales cambios que podrían darse, que en su mayoría son de forma, no estamos hablando nada de fondo, que haría que todos entremos en tranquilidad y que podamos tener ya un texto de consenso. Lo que nos hace falta definir es cómo lo vamos a materializar, cuál va a ser el procedimiento. ¿Por qué? Porque para poder hacer los cambios que nos estamos planteando no lo podemos hacer sobre el veto actual, porque es lo único que el proyecto como tal, el decreto. Tendría que ser otro. Eventualmente, pues que pueden haber dos caminos, ya que sea otro proyecto, lo cual puede generar en algún momento alguna inviabilidad, o de que haya un proyecto paralelo, que en el momento en el que se apruebe el veto, inmediatamente se dé la aprobación, pero aquí se requiere de un compromiso político, y es lo que nos hace falta terminar de ajustar. En cuanto a la claridad de texto, cómo es que debemos de verlo, yo creo que ya hemos llegado a un acuerdo, y en ese sentido debemos de sentirnos muy satisfechos porque el ambiente ha sido un ambiente propicio, y no solamente puedo hablar hoy de lo que estamos haciendo a nivel de la Asamblea, ya sé que de parte del Ministerio de Trabajo también hay complacencia sobre el trabajo que hemos venido realizando. El presidente, ustedes le han comunicado eso al presidente, o sea, está clarísimo en que esta iniciativa va. Bueno, digamos. claro que sí, y también es interés de él, dicho sea de paso, por eso él ha venido accionando en esta vía. Y también puedo comunicar que ayer estuvimos conversando con el ministro de Trabajo, don Víctor Morales Mora, en donde él, con el texto que ya hemos logrado consensuar, se siente sumamente tranquilo. En otras palabras, no va a haber ninguna resistencia ni oposición de gobierno, sino que más bien todo lo contrario. Es parte de el proceso que nosotros debemos de continuar, y ellos también quieren ser parte actora dentro de eso, aceptando lo que ya hemos planteado. ¿Y qué es lo que...? Sí, un par de precisiones. No es que la huelga queda desregulada, no es que se crea un vacío normativo, sino que se sacan los artículos vetados que buscaban reformar la regulación que hoy hay de la huelga en los servicios públicos, y entonces el tema quedaría regulado como está actualmente en el Código de Trabajo. O sea, se queda igual, no es que se desregula. No se adelanta. ¿Verdad? Sí. Se queda igual como está hoy. Es un derecho constitucional. Y es un derecho que está garantizado en la Constitución, que debe ser regulado por la ley porque afecta o puede chocar con otros derechos de los ciudadanos, y bueno, tendremos que seguir trabajando para buscar la mejor regulación, pero no vamos a permitir que por un tema tan controversial se pierdan esos otros avances que benefician a todos los trabajadores y trabajadoras de este país. Ahora, para poder llevar a cabo un eventual acuerdo que se concrete en la Asamblea, que se está trabajando y que yo también soy optimista de que se puede llegar a él, oyendo aquí a las distintas fracciones políticas, se ve que hay posibilidades de llegar a ese acuerdo. La vía que nos da más posibilidades de éxito
sería efectivamente tramitar paralelamente a la ley vetada, ¿verdad? Tramitar paralelamente un proyecto puntual de reforma que modifique concretamente los artículos que habría que modificar y que se aprueben los dos proyectos al mismo tiempo, ¿no? Y que dicho sea de paso, Es que ya hay, dos en esa vía. hay dos temas. Uno son específicamente aquellos artículos que fueron vetados por la presidenta doña Laura Chinchilla. Eso es lo que la comisión debe resolver, ¿verdad? Si sencillamente... ¿Podemos recordarlos, don Rafael? Los Bueno, dos artículos. Son varios artículos, pero son los que tienen que ver, creo que son 5 artículos. Son como 5 artículos. Sí, como 5 artículos que tienen que ver fundamentalmente con este derecho colectivo de lo que es servicios esenciales y la manera en que se La huelga en regularía los la huelga. servicios esenciales. Huelga en servicios esenciales. Eso es lo que la Comisión de Jurídicos puede resolver ahora, si acepta, digamos, ese veto. Hay otros elementos en el proyecto, propiamente en el decreto legislativo, porque es un decreto legislativo. Acordémonos que la Asamblea lo aprobó y lo aprobó por una mayoría bastante holgada. Mayoría si mal no calificada. recuerdo, calificada. Fueron 44 o 45 votos, solo tuvo 2 votos en contra. En ese periodo, en lo que se aprobó y que lo iba a firmar la presidenta, se dieron una serie de circunstancias que dieron como resultado el veto. Ahora, hay elementos que, como bien dicen los compañeros, se están discutiendo y se tienen que incorporar. No se pueden hacer sobre ese decreto legislativo. Lo único que se puede es sobre lo que se vetó. Sería aceptar el veto y plantear una reforma a este propio decreto legislativo. Esa es la parte que, como lo señala el jefe de fracción del Partido de Acción Ciudadana, debemos definir. Hay un proyecto que se presentó el año pasado, que era un intento en esa vía de parte de los partidos Acción Ciudadana, el Frente Amplio de Unidad Social Cristiana, que ahora también se está trabajando el contenido con los otros partidos políticos, y eso es lo que tendríamos que definir. Se está, digamos, discutiendo el contenido, estando, digamos, llegando a un acuerdo en cuanto al contenido, se debe definir la vía que se seguiría para complementar esa reforma. Aquí hay algo muy importante. Si bien es cierto, a la Comisión de Asuntos Jurídicos lo que le compete es tomar decisión sobre si se acepta o no el veto, para poder llegar a esa conclusión era importante que nos diéramos un ejercicio que nos permitiera saber qué era lo que iba a seguir después de eso. Claro. Y en ese sentido, lo que hemos estado haciendo es justamente analizando cuáles serían esos cambios que posterior a la acción de aceptar el veto deberíamos de seguir para justamente tener tranquilidad y que el proyecto al final cumpla con las expectativas que cada una de las partes tiene. Y desde ese punto de vista, la comisión ha acometido esa línea. Y lo más importante de todo es que prácticamente podemos decir que en la situación en la que estamos en estos momentos tenemos tranquilidad sobre esos cambios que se deben de hacer. Hubo un convenio entre el Partido Acción Ciudadana, el Partido Unidad Social Cristiana y también el Partido de Liberación Nacional, en donde ahí no estaba el Partido de Liberación Nacional, era el Frente Amplio. En ese momento hubo un acuerdo de esas 3 fracciones que son de bastante peso a nivel del Congreso, sobre algunos cambios que se deberían de generar. Y ahora vamos a hablar de qué son esos contenidos que van a beneficiar. Sí, no, precisamente yo quería aportar un poquito sobre esos cambios, doña Laura, porque bueno, el objetivo ya lo hemos explicado aquí, que es continuar con el proyecto hasta su aprobación. Pero yo quiero ahondar sobre 2 puntitos importantes, que es el ponernos de acuerdo en cuanto al porcentaje que debe existir dentro de una determinada institución para realizar una huelga. Entonces, estábamos de que si era el 30%, que era el 50%, el 40%, bueno, al fin y al cabo creo que hay un consenso, hay un 35%, que ya no es como... Si hay 35% de apoyo, se puede dar la huelga. Eso significa que si en un momento determinado, o más bien, antes lo que ocurría era que llegaban 3, 4, 5 cabecillas y decían, bueno, vamos a una huelga, y entonces tal vez la mayor parte de la institución, de la entidad, pues no quería huelga. Pero entonces se generaba una huelga y a veces iban 4 gatos ahí, 30, y entonces ahorita lo que se pretende precisamente es establecer un porcentaje para dar una certeza
jurídica de que efectivamente el personal de la institución o eventualmente una empresa privada, o sea, esté, digamos, como legitimada para poder ir a la huelga. Y el otro aspecto importante también, en cuanto a los sindicatos, usted me hablaba antes de los sindicatos, sí. Por supuesto que los sindicatos tienen que pues cumplen un rol importante dentro de cada una de las instituciones o eventualmente dentro de una empresa privada. Sin embargo, ya no se va a dar el caso aquel de que, por ejemplo, que un sindicato de una determinada entidad se meta con otra entidad a los efectos de causar, que en muchos casos se causa un revuelo ahí incómodo en la otra institución, y entonces esto lo que va a lograr es que si va a haber una huelga que sea prácticamente propiciada por los trabajadores de la determinada entidad o de la empresa privada, y que sea el sindicato de esta empresa o de esta entidad el que se encargue de hacer la tramitación necesaria para hacer la convocatoria. Sí, exactamente. ¿Y ustedes están de acuerdo con eso, José María Villal? Tal vez aclarar algunos puntos. El tema de discusión es qué porcentaje de trabajadores deben participar en una votación para decidir si la huelga es legal o no. Dónde la huelga es permitida, por ejemplo, en el sector privado. Porque como estaba el proyecto, no se ponía un quórum mínimo de votación. No se había querido poner un quórum mínimo porque existe el temor de que el empleador recurra a prácticas que busquen, digamos, intimidar o desmovilizar a los trabajadores para que no vayan a votar. El proyecto lo que establece es que para que una huelga sea legal, tienen que apoyarla la mitad más uno, el 50% más uno de los trabajadores que vayan a votar. Pues algunos sectores han planteado que debe haber un quórum mínimo, es decir, que debe votar un mínimo. Entonces se está discutiendo qué porcentaje se puede plantear para garantizar que la huelga efectivamente no la declaren cuatro gatos, pero que tampoco se ponga un porcentaje tan alto que facilite a que los empleadores intimiden a los trabajadores para que no vayan a votar, aunque el movimiento tenga apoyo mayoritario. Yo creo que la reforma procesal laboral introduce un elemento importantísimo que es la democracia en la empresa, la posibilidad de que los trabajadores puedan votar y decidir si quieren ir a huelga. Y en mi opinión, más allá de porcentajes de quórum, si a los trabajadores se les permite votar y la huelga no tiene apoyo, pues votarán en contra de la huelga. Tendrán los dirigentes sindicales que hacer el trabajo de convencer realmente a los trabajadores si realmente hay motivos para la huelga. Y si la huelga realmente tiene apoyo, bueno, que los trabajadores lo manifiesten y digan si quieren o no quieren ir a huelga. Me parece que ahí avanzamos no solo en mecanismos más civilizados para resolver los conflictos laborales, sino en una cultura democrática desde los mismos centros de trabajo. Eso es positivo. El otro punto que plantea el señor diputado es una duda que había surgido de si el proyecto estaba permitiendo, por ejemplo, que los sindicatos se metan en conflictos que van más allá de su ámbito de competencia. Está claro que los sindicatos pueden representar conflictos individuales de un trabajador afiliado y conflictos colectivos del grupo de trabajadores al que representan, pero lógicamente un sindicato no puede ir a meterse en un conflicto con el que no tiene ninguna vinculación de acuerdo con su objeto, con su razón de ser, con el sector al que representa. Me refiero obviamente en el plano de la legitimación jurídica para presentar un reclamo legal. Manifestaciones de solidaridad las puede hacer cualquier persona, ¿no? Que eso pasa. Y eso pasa, pero eso es un derecho que tenemos todos, decir yo apoyo a tal grupo o no lo apoyo. Pero el proyecto se refiere a la legitimación para acciones judiciales. Entonces, obviamente tiene que ser una legitimación acorde con el sector al que la organización representa. Esos son los temas que se han venido discutiendo y creo que vamos a poder llegar, ojalá, llegar a un acuerdo para regularlos de forma más clara. Sí, en este tema de la huelga cabe recordar que el Código del Trabajo lo que establecía era un porcentaje de un 60%. Eso fue declarado inconstitucional por la Sala, de tal manera que hoy en día no existe un porcentaje actualmente. Hoy podría en una empresa perfectamente convocar un porcentaje, el mínimo, el que fuera, y se puede declarar una huelga. Ese es un gran vacío. El proyecto, el decreto legislativo tampoco estaba regulando ese tema.
lo cual... Pero ustedes sí lo van a hacer. En el proyecto que se presentó, que habíamos presentado el año pasado, se habla de un 30%. Los sectores, algunos sectores de la empresa privada querían, o se planteaba subir ese porcentaje. Hoy en día entiendo que se anda por un 35% de quórum, lo cual quiere decir que con la mitad de ese 35% eventualmente se podría declarar una huelga. Es un tema de seguridad jurídica, hoy en día no lo hay. O sea, se declaró ilegal, repito, el 60%, inconstitucional lo que estaba en el código, y este decreto legislativo no contempla ningún porcentaje. Los tribunales están dando, están dando resoluciones contradictorias. Hay un tribunal de trabajo dice 50% de todos los trabajadores, uno dice una cosa, otro dice otra. Entonces es un tema que hay que regular. de seguridad jurídica. Nos queda un minuto. Y lo otro nada más que es muy importante era eso que se señala de que había una preocupación que un sindicato, por ejemplo, de transportistas o de Recope podría meterse en una empresa privada sin esa legitimación. Eso hay que definitivamente regularlo porque es un tema finalmente de que si no existe un sindicato constituido en una empresa, no puede venir uno de afuera a generar un conflicto. ¿Se estaría aprobando antes de diciembre esta propuesta? Bueno, en realidad existe... Me queda un minuto para recoger la opinión de cada uno. Deseo, por lo menos de quienes integramos la Comisión de Asuntos Jurídicos, de mover esto y ojalá poder terminar el año teniendo ya un producto claro. Reforma procesal laboral aprobada. Sí, ayer se aprobó, así como nos habíamos planteado la meta del procesal civil, y se logró, y yo creo que podríamos lograr el procesal laboral antes de terminar el año. Importante, el juez va a tener un plazo perentorio para declarar una huelga si es legal o es ilegal, y también haber un plazo perentorio en el caso de que haya una apelación. Esos son dos institutos importantísimos que se van a incorporar, que es bueno que los costarricenses lo vayan sabiendo. Sí, recordarle a la gente que esta reforma va mucho más allá del tema de las huelgas en el sector público. El tema central de este proyecto es permitirle a los trabajadores, especialmente a los más vulnerables, a los del sector privado, porque en el sector público, mal que bien, hay sindicatos, tienen más fuerza, están mejor organizados, pueden defenderse. Son los del sector privado, los trabajadores de las plantaciones, de las maquilas, las trabajadoras domésticas, los trabajadores que están en condición de mayor debilidad, a los que no les pagan el salario mínimo, los que necesitan instrumentos para poder defender sus derechos, para poderse organizar. Y ahí es donde queremos avanzar. Esta reforma, la discusión se ha centrado mucho en lo del sector público y las huelgas, pero lo más importante no podemos dejarlo de lado, que son esos procedimientos para que haya justicia rápida, justicia accesible, justicia pronta y cumplida para los trabajadores más vulnerables de este país, los que más sufren explotación. Me parece que lo que nos inspira a todos es lo que ha sido, digamos, la base fundamental de la democracia costarricense. Un Estado social de derecho que proteja casualmente a las personas que están en una situación vulnerable, en una situación de una posible indefensión por razón de su situación económica, pero que también contemple el balance que debe existir entre los sectores empresariales que invierten, que generan la creación del trabajo, de tal manera de que podamos avanzar juntos. Eso es el fundamento. Me parece que no puede inclinarse una legislación para un lado ni para el otro. Eso es lo que ha sido la esencia del Estado social costarricense. Muchísimas gracias a nuestros invitados y a ustedes también por acompañarnos.